Comes for a third try, surely then, for Argentina. Deschamps again has some quick ball. Out left on this side. Now then, did Manuel Conteboni get it down cleanly? Right, way over, and then coming back twice. Plenty of width, plenty of players. Oh, I think he might have got it down. I think he might have. So he's well in. The touch, I think he's down before his left knee. His left knee would be the one. If anything. Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos con Manuel Contepomi, un exjugador ya de los Pumas de rugby de Argentina. Bueno, Manu, preséntate un poco. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Bueno, gracias por contactarme. Así que acá dispuesto a hablar y contarte lo que vos me preguntes, ¿eh? Bueno, tuviste gran parte de tu carrera en Argentina, en Newman, y también estuviste jugando un par de años, bueno, un año en Italia y otro en Francia, si no me equivoco, ¿no? En Inglaterra, sí, uno en Ah, Italia y en uno y Inglaterra, medio en sí. Inglaterra. Sí, la verdad que en nuestra época, te estoy hablando fines de los 90, el rugby profesional todavía no estaba muy consolidado. Y bueno, yo cuando me ofrecieron a los 19 años, me acuerdo en el año 99 ir a jugar a Francia, yo decidí, nada, quedarme en Argentina, en Buenos Aires, en mi club, con mis amigos y estudiar lo que hacía cualquier chico tradicional acá, ¿no? Y bueno, después creció el rugby profesional. Así que recién me fui a jugar profesionalmente a los 27 años a hacer la experiencia. eh, y ahí estuve 2, 3 años y ya después regresé a la Argentina. Así que mi carrera profesional fue cortita. Y bueno, yo te quería preguntar sobre tu época en los Pumas. ¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste la camiseta de los Pumas? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros, fue con Felipe y una generación Mm. somos la camada 77, y junto con capaz los chicos de la 76 y demás, eh, teníamos como un proceso que ahora también está y capaz ahí no sos muy consciente de la edad y vas viviendo los momentos, que también es muy lindo. Entonces jugamos primero el FIRA 90 sub-19, creo que fue en el año 96 y después 97, 98 jugamos el M21, antes había un M21, Sí. jugamos el hemisferio sur, eh, la verdad que estuvo divertido y bueno, y ahí nomás en el 98 nos llamaron a varios jugadores de ese menor de 21 a participar ya con los Pumas en 1998. Así que fue bastante como un caminito que, no, que uno no se dio cuenta, no fue impactante. Entonces, Sí. no tomamos real dimensión y jugamos desde muy chicos, de 19, 20 años, ya estábamos jugando un grupo de jugadores en el seleccionado. Y justo fue algo más progresivo, ¿no? No lo de golpe. Claro, claro, claro. Y, y bueno, te quería preguntar, con toda la trayectoria que tuviste en los Pumas, que estuviste en torno a 10 años, ¿cuál fue el momento más especial que viviste dentro de un campo? Yo diría, a ver, más que especial, capaz el más consciente, porque también se acababa y uno ya está más maduro, con 30 años, uno empezó con 19, 20 y terminó Mm. con 30. eh, Fue obviamente el Mundial 2007. Aparte el resultado fue el tercer puesto, entonces se dieron varias cosas. Era un grupo de jugadores que nos estábamos retirando del seleccionado, sabíamos que era lo último, después de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de dejar muchas cosas de lado por el seleccionado, quizás eso fue el momento más especial, eh, eh, porque uno era mucho más consciente, tenía la racionalidad sabiendo que ya se acababa y que se terminaba, ¿no? Sí, justo. Y bueno, para ellos que no lo sepan, tu hermano Felipe es el entrenador de los Pumas, tu hermano mellizo que Sí. también compartiste mucho con él en lo deportivo. ¿Cómo fue compartir tanto equipo como carrera con tu hermano y qué significó para ti esa relación?
Bueno, muy parecido a lo que te decía del principio del seleccionado. Para Mm, nosotros, como yo siempre digo, no es normal ser mellizo, no hay muchos mellizos, yo era mellizo y tampoco es normal mm, que el mismo mellizo juegue el mismo deporte y el mismo equipo. O sea, muchas coincidencias que sí, para mí fueron naturales, porque desde que nací estoy con Felipe, jugábamos juntos en el jardín de casa, en las infantiles de nuestro club, en los juveniles, en la primera división de nuestro club, como que se fue dando. Y nosotros era normal, era sí. un hermano mellizo, un amigo más. Así que en ese sentido yo lo vi con normalidad y después, como te digo, cuando termina todo, te das cuenta que no es tan normal. Entonces, Sí, eh, valorás un poco más, entendés que fue muy, muy lindo y agradeces un montón. Pero jugar con Felipe para mí era seguridad, era una tranquilidad absoluta, pues nos conocemos de memoria. Entonces, fue una linda carrera. Y como te digo, bueno, obviamente Felipe se fue, sí, Felipe se fue antes a jugar al exterior. En el 2001 él se va, o 2001. Y bueno, y él después hace toda su carrera, la mayoría de su carrera de jugador senior lo hace en el rugby profesional, ¿no? En Inglaterra mm, y en Irlanda y en Francia. sí, sí, fue ídolo total ahí en Europa. Sí, Y sí, sí. bueno, desde el que cuando empezaste a jugar hasta ahora, lo que es el rugby ha cambiado muchísimo, el estilo de juego, todo. Y bueno, te quería preguntar sobre las diferencias que notas en el rugby argentino en la época que jugabas hasta hoy en día. Mira, la esencia del rugby argentino para mí es la misma. Es una esencia de rugby de clubes, Mm, de un espíritu muy amateur, eh, y el jugador argentino se forma ahí. Entonces la esencia es la mm, misma. Después eh, la carcasa cambió, porque hoy no solo el rugby, todos los deportes, la información está, los datos están, hay contenido, mm, hay mucha más visualización y entendimiento del deporte, hay mucha más información. Entonces, para mí la esencia del rugby argentino es la misma, no cambió. Había gente que tenía miedo que cambie por el profesionalismo y por suerte, yo siempre digo que que haya llegado tarde el profesionalismo a Argentina hasta le benefició porque mantuvo sólidas sus bases amateur. Entonces tiene ese combo que es una pirámide, a mi entender, muy buena y que nos está dando buenos resultados y nos va a dar buenos resultados a lo largo del tiempo. Eh, Así que el rugby en ese sentido no cambió. Sí cambió, obviamente, cuestiones reglamentarias, sí cambió sí, la forma en que los chicos se preparan, las cuestiones físicas, las contexturas eh, biométricas y hasta técnicas de los chicos, mm, porque la preparación es otra. sí, Eh, sí, lo que es la esencia es, así- es lo mismo, ¿no? sí, sí, sí. Yo siento que lo mismo. Mm, A diferencia de algunos que respeto su opinión, creen que el profesionalismo eh, manchó o no sé cómo lo llaman, cambió. eh, bueno, nada, las personas son personas, los sistemas varían, pero yo creo que la esencia general, obviamente después hay casos particulares, pero la esencia general del rugby argentino es la misma que los 80. Lo que pasa que los 80, 70, 60, lo que pasa que ahí no había rugby profesional, justo, ¿entendés? sí. Entonces, es difícil de comparar. Son Mm. evoluciones y creo que el rugby argentino la llevó bastante bien. Y te quería preguntar también, ¿cuál crees que son los aspectos que no ve una persona normal del deporte de alto nivel, como el lado desconocido de la vida de un deportista de alto rendimiento? Bueno, no sé si no es que no la ve, quizás al no vivirla exige cosas Mm, que el primero que quiere lograrlas es el deportista y a veces se paran en un camino para mí inverso al que el deportista de alto rendimiento se paran desde el resultado para abajo y el deportista desde abajo hasta el resultado, ¿me explico? Entonces, sí, eh, capaz lo ven desde un lado distinto a lo que lo ve el deportista, y no se valora el esfuerzo, la dedicación,
eh, el dejar un montón de cosas de lado por un objetivo o por lograr Mm, ese resultado o lograr ese anhelo que capaz después no se logra porque el rival jugó mejor o porque vos te sí, equivocás también y le errás. Y bueno, y ahí recibís críticas que a veces no tienen mucho sustento, pero bueno, también en esa evolución el deportista de alto rendimiento sabe que está expuesto a comentarios cada vez más, hoy con redes sociales, con sí. la gente con un café desde su casa, tira máximas que a veces hasta uno que está capaz alejado de eso se ríe porque dice, no puedo entender que tan livianamente hagan comentarios tan duros de deportistas o de jugadores que no, ni los conocen ni saben todo lo que están pasando, ¿no? Sí, bueno, has dicho que también se tienen que sacrificar muchas cosas por lo que es llegar al alto nivel, que podrías decir que tuviste que sacrificar tú personalmente en tu vida personal, para llegar al nivel que llegaste. Es que, claro, claro, vos lo podés nombrar sacrificio o también es una elección, ¿no? Sí, Como que uno en la vida, como yo siempre digo, yo elegí vivir más acá en Argentina, podría haber vivido en sí, Europa. Bueno, si vivía en Europa ganaba cosas y perdía otras y así es todo en la vida. Es como que hay que estar determinante, decidido y saber que lo que elegís hay muchas cosas buenas. Yo me trato de parar sobre las cosas buenas. Entonces, cuando uno va decidiendo dedicarle tiempo al deporte, sabe que deja de lado varias cosas, pero gana muchas. Yo estoy más feliz por lo que gané que por lo que perdí. sí, Si te tengo que nombrar cosas así rápidas que perdí o que dejé de lado, y desde casamientos de amigos míos, mm, momentos de veraneo capaz con algún amigo, tiempo con la familia, tardé más tiempo en recibirme, pero yo lo volvería a hacer, lo volvería a sí. hacer y estoy contento con la elección, ¿no? Mm. Y a lo largo de tu carrera, ¿cómo describirías el apoyo de tu entorno, de tu familia, de tus amigos, tus entrenadores, tus compañeros, todo? Y creo que eso es fundamental. Por eso te decía lo del rugby argentino. El club para mí es como la segunda casa. Mm, Yo tuve la oportunidad o la suerte también, porque uno nace donde nace, no elige dónde nacer. sí, Eh, Nací en una familia donde mi padre también había jugado en el seleccionado en el 64, una familia de rugby con hermanos más grandes. eh, un ambiente muy contenedor, ¿no? De mucho apoyo, de- de mucha libertad también, y siempre me dio mucha seguridad eso. El club también, los amigos también, entonces eh, la verdad que para mí no concibo ningún camino de vida sin acompañamiento, ¿no? En definitiva, uno cuando festejaba más contento con los amigos y con la familia, y cuando uno, no sé, se lesionaba o las cosas no salían, tenía con quien mm. llorar, apoyarse y pasar ese mal momento. Entonces, para mí, siempre me enseñaron a vivirlo así, en comunidad, en conjunto, en grupo, y para mí eso fue fundamental. Y bueno, ha mencionado que el club ahí en Argentina es la figura como de la segunda casa y además te enseña pues, los valores también del rugby, pero que también te ayudan en la vida. ¿Puedes hablar un poco de cuál crees que son los valores que incentivan así en el rugby que más te marcaron? Sí, yo ahí esa frase a mí no me gusta, los valores no son del rugby para mí, los valores son Sí, de las personas. mm, Y hay gente muy, muy linda en el rugby, en el fútbol, sí, en todos los deportes. Entonces, lo que te pasa el ecosistema del rugby genera esto que te digo, algunas sí, cuestiones que hacen que los valores de las personas se trabajen eh, más profundamente, mm, pero no es que el rugby da valores. El sí, rugby sí, una, es una herramienta, es un deporte, es un vehículo para que las personas desarrollen sus valores. Y el rugby como vehículo
ayuda al desarrollo de esos valores sin duda, eh, como el compromiso, la resiliencia, la solidaridad. Uno no Mm, gana solo y uno no pierde solo, entonces estás todo sí, el día pensando en cómo desarrollarte vos, pero en pos del equipo, en pos de tu compañero. eh, bueno, el ser humilde, ¿no? Eh, nada, hay muchos valores que creo que el rugby como vehículo ayudan a los que lo juegan o a los que participan también como entrenadores, managers o partes de un staff, ¿no? sí, yo la verdad que opino igual. Y te quería preguntar sobre los referentes quiénes fueron tus referentes dentro del rugby, a lo mejor como veniendo de una familia en la que jugaban a lo mejor a tu padre o tus hermanos o no sé. Sí, mis hermanos me ayudaron siempre. Yo tengo hermanos, como te digo, papá nos dio mucha libertad. Tengo un hermano Mm, cura que me lleva 12 años o 13 años, más grande a Felipe y a mí. Después un hermano que es economista, otro hermano que es periodista de música. mm, Y después nosotros, que, bueno, Felipe es médico, yo soy licenciado en marketing, pero, pero nos dedicamos bastante al deporte. O sea, en ese sentido, lo lindo de la familia, que papá nos dio mucha libertad y cada uno hizo lo que quiso, pero sí con mucha honestidad y mucha pasión, ¿no? Y referentes, mira, cuando yo era chiquito, hermanos amigos de mi hermano Juanpi, el cura, que Juanpi también jugaba muy bien, jugaba de mm, 8, eran como mis referentes, el Churro Marguerí, Perca Lanfranco, que eran chicos del club. Yo era un sí, chiquitito así con Felipe y íbamos los dos y íbamos a ver a ellos. Eh, Así que en ese sentido eran nuestros referentes, como el que juega en la primera de nuestro club, ir a verlo todos los sábados. Eh, y después tuve la oportunidad de jugar con lo que para mí fueron los mejores jugadores, no solo por cómo jugaban y performaban en el, en el, en el campo, en la cancha, sino por lo que generaron para el ecosistema del rugby argentino, que te podría nombrar, bueno, Felipe, ni que hablar, sí, Pichot, Agustín ¿no? Pichot, Sí, eh, Mario Ledesma, Rorro Roncero, eh, mm, tipos que para Juan Hernández, mm, que para mí hicieron la diferencia. Hicieron la diferencia, eh, insisto, no solo en donde jugaron, fueron campeones, lideraron equipos europeos, sino que a nivel selección mm. eh, lo pusieron en el juego arriba y también en contexto eh, nación del rugby en el mundo, ¿no? Sí, bueno, y además no solo jugando, a lo mejor Felipe, Mario Ledesma, Agustín Pichot también han sido figuras fuera del campo también, lo que es para el rugby argentino. Claro, por eso te digo, no solo en el campo, sino Sí, después en funciones de, mm, o de dirigente o de entrenadores o nada, creo que mostraron y siguen mostrando cómo ir llevando el rugby argentino a lugares bien altos, ¿no? y bueno, lo siguiente que te quería preguntar era qué consejos le darías a un joven que sueña con llegar a la élite del deporte. Mirá, creo que esa inconsciencia que a nosotros nos tocó vivir, que capaz no está todo, no estaba todo tan marcado, te da una tranquilidad que te hace disfrutar el momento, te hace vivir el momento. Es como todo en la vida. Si yo quiero ya Sí, estar trabajando en una empresa, te gusta, no sé, el petróleo y querés estar trabajando en una petrolera, pero te salteás todo el proceso de capacitarte, disfrutar la formación y demás, es como que le errás el camino. Entonces, yo lo que le diría es eso, que los chicos disfruten realmente, mm, eh, se esfuercen, realmente se rompan el lomo para buscar ese objetivo, pero viviendo el momento, ¿no? mm, No saltear etapas, disfrutar los clubes donde les toque jugar, sea los clubes amateur o los clubes profesionales, eh, y que el juego no es solamente los 80 minutos de juego, sino que es mucho más
el tiempo de preparación, ¿no? Eso es como la vida misma. Disfrutar mucho la preparación, eh, dedicarle tiempo y bueno, nada, tratar de superarse, ¿no? Ser competitivo. Y bueno, tenía dos preguntas más que hacerte y la primera era que ¿cuál fue el mayor desafío que te enfrentaste en tu carrera y cómo lo superaste? No sé, alguna lesión o Mm. algo. Sí, a mí las lesiones, yo si tuviese que cambiar algo en mi vida, cambiaría solo eso. Si pudiese elegir y decir, volver Mm, a tu 10 años y qué cambiaría, yo tengo 11 operaciones y eso fue lo que más me costó en mi carrera rugbyística, ¿no? Estar mucho tiempo, por eso lamentablemente a los 31 años tuve que dejar el rugby. Hubiese jugado un poquito más si el cuerpo me lo permitía, pero cuando le dedicas tanto tiempo a estar en kinesiología, que la rodilla no te sí. funciona, que el hombro te duele, que la espalda, que con todas las lesiones eh, se me hizo cuesta arriba. Pero en eso que te decía de tratar de ver el vaso lleno, las cosas buenas de situaciones malas, es que a mí me ayudó también a forjar una personalidad de lucha, de, de superación, de bueno, hay que volver de esta operación, hay que volver de esta operación, que bueno, no, en esta no doy más, dejo todo y al tiempo dice, no, ¿cómo voy a dejar? Tengo 24 años, vamos por más. Entonces también te da, las lesiones me ayudaron a forjar ese espíritu de lucha, ¿no? Nada, yo trato de ser positivo y lo veo desde ese lado, pero lo más duro de mi carrera rugbyística, sin duda, fueron las lesiones. Y bueno, la última pregunta que tenía, yo creo que ya medio que la acabas de contestar, que era si mirando hacia atrás cambiarías algo en tu carrera, pero yo creo que ya la... Eh, es como que también fueron momentos, te puedo agregar a eso que quizás si uno hubiese vivido en esta época con 19 años, hubiese entrenado mejor que como en la época nuestra entrenamos, Sí, ¿entendés? Eh, Hoy la conciencia que tienen los chicos, yo lo veo en el club, yo entreno a chicos de 19 años, 18 años, eh, es admirable el deporte amateur, no solo el rugby, lo ves en el fútbol, sí. los chicos son mucho más conscientes, hay más información, se cuidan más, se alimentan mejor, descansan mejor. Nosotros eso no lo teníamos, éramos más inconscientes y, bueno, obviamente el cuerpo después te pasa factura, eh, ¿no? Y yo creo que no, a lo mejor no es de ser inconsciente respecto a la época en la que tenías esa edad. Yo creo que también son los avances que se va descubriendo, a lo mejor la importancia de todo eso. Más información, claro. Sí, y bueno, no tengo ninguna pregunta más que hacerte. Ha sido un placer conocerte y un honor tenerte hoy aquí. No sé si te gustaría decir Martín, algo último. gracias por conectarnos. Me conectaste hace un par de semanas y lo logramos hacer, así que gracias por tu empuje y bueno, y por estos podcasts que haces que están lindos para hablar de algo lindo que es el deporte, ¿no? Mm. Oh, Manu, muchísimas gracias.